Hola, hola, buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Hoy es jueves 26 de octubre, estamos saliendo en directo, son las 10:30 de la noche aquí en Miami. En un momento voy a tener el gran gusto de conversar con un empresario español muy exitoso y muy querido aquí en Miami, Julián Linares, un gran personaje, un hombre de éxito, un español que ha conquistado la América. Y con Julián Linares vamos a hablar, por supuesto, de la espinosa cuestión catalana. No se pierdan al gran Julián Linares. Les aseguro que va a ser una entrevista muy divertida. Julián Linares, en un momentito. Bueno, me toca repasar la actualidad. Entre muchas malas noticias, se distingue hoy jueves una buena. En el Parlamento Europeo le han otorgado el premio Sájarov a la oposición democrática venezolana. Es un honor anunciarles que la conferencia de presidentes de los grupos políticos ha decidido atribuir el premio Sájarov de 2017 a la libertad de conciencia a la oposición democrática en Venezuela. A la oposición democrática en Venezuela. Además, por supuesto, del enorme reconocimiento moral, el premio conlleva una dotación pecuniaria, crematística, de 50.000 euros. ¿Quién los cobrará? No lo sé. Tal como están las cosas, yo creo que no los merece nadie de la dirigencia opositora. Los merecen los familiares de las víctimas caídas entre abril y junio de este año. La Eurocámara galardonó el jueves a la oposición venezolana. Le otorgó el premio Sájarov a la libertad de conciencia, en apoyo a la Asamblea Nacional de Venezuela y a su presidente Julio Borges, así como a prisioneros como Leopoldo López o Antonio Ledesma. El reconocimiento llega tras una fractura en la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática por el retiro de Enrique Capriles, uno de sus principales líderes. La crisis afianza al presidente Nicolás Maduro rumbo a las próximas elecciones municipales y las presidenciales de 2018. La ceremonia de entrega del premio, que también está dotado con 50.000 euros, se desarrollará el 13 de diciembre. Irritada, la presidenta de la prostituyente venezolana, la señora Delcy Rodríguez, también conocida como Delcy la Fea, dijo que el Parlamento Europeo que ha concedido este premio a la oposición venezolana es fascista. Hoy se ha dado una situación muy extraña y curiosa en el Parlamento Europeo, que ha decidido otorgar un premio a la oposición venezolana por quemar personas vivas, por generar violencia, por generar muerte, por causar sufrimiento a un pueblo. Pareciera que el Parlamento Europeo entonces empieza a sonreírle al fascismo, que le costó en su historia grandes sacrificios. Con todo el carisma que pudiera poseer un murciélago en la penumbra, la señora Delcy la Fea se ensañó con el gobernador del Zulia, señor Guanipa, del partido Primero Justicia. Él habló muy claro. Lo que él ha hecho de forma contumaz, de forma deliberada, ha originado la decisión conforme al sistema normativo del Estado Zulia, a su constitución y a sus normas, ha originado la declaratoria de falta absoluta. Y en consecuencia se ha propuesto ante esta Asamblea Constituyente la convocatoria a un nuevo proceso electoral para cuidar la voluntad de los electores y las electoras del Estado Zulia. Indignado, el gobernador electo de Zulia, señor Guanipa, preservando el honor, dijo que está dispuesto a ir a la cárcel antes que hincarse de rodillas ante Delcy la Fea y la prostituyente. Absolutamente preparado para cualquier consecuencia de la acción que estamos tomando. ¿Cuáles pueden ser esas consecuencias? La inhabilitación política, la asumo. La privación de libertad, la asumo. Que se repitan las elecciones, échenle pichón. Dirigente de la Unidad Democrática, que se postule en una elección producto del fraude de este gobierno vencido, de este gobierno manío, es un traidor a la democracia.
Guanipa dijo también, agitado, comprensiblemente agitado, que le están robando de un modo tramposo en mesa lo que él ganó limpiamente en las urnas. Hemos dicho que el pueblo se pronunció ya. El gobernador del estado Zulia, por el periodo 2017-2021, se llama Juan Pablo Guanipa. Aquí no hay que hacer ninguna elección. ¿Por qué vas a hacer una elección si ya se hizo y ya ganamos? O sea que como perdiste, repites la elección para tratar entonces de quedarte tú con la gobernación. Indignos, sinvergüenzas. Ustedes no merecen ser venezolanos. En las filas opositoras venezolanas prosigue la división. Desde el partido de María Corina Machado, Vente Venezuela, el señor Henry Alviares llamó mentiroso al líder de Acción Democrática y expresidente del Congreso, señor Ramos Alup. Eso es absolutamente falso. El señor Ramos Alup es un mentiroso. No lo tenemos que negar rotundamente. Entre otras cosas, nosotros en fecha 10 de agosto hicimos un pronunciamiento público al país donde nos apartábamos de la coalición opositora precisamente por la cantidad de incoherencias y por la cantidad de errores. Ahora, estas mentiras, al fin y al cabo, lo que buscan es desprestigiar a una organización que durante más de 2 o 3 años ha mantenido una postura clara, coherente, firme, de cara a la lucha libertaria que estamos emprendiendo en Venezuela. Y nosotros lo que le hemos pedido al señor Ramos Alup es que le hable claro al país. Si su intención, como sabemos que es la verdadera, es convivir con el régimen hasta el 2019, es su derecho. Es su derecho, pero en todo caso dígale eso al país. Si su intención es precisamente competir en elecciones sin ningún tipo de garantía, es su derecho, pero dígaselo al país. Bueno, el Sancho Panza malévolo del chavismo, señor Cabello, Diosdado Cabello, arremetió contra un empresario admirable, Lorenzo Mendoza, y su escarnio de él lo menospreció y lo llamó bachaquero. La Asamblea Nacional Constituyente. Yo sé que algunos entran en desespero. Déjenla trabajar. Que así como hemos ido derrotando a los opositores, vamos a derrotar a la guerra económica, vamos a derrotar sobre todo a sus gestores, a los bachaqueros, el de la calle, pero también a los bachaqueros empresariales, ¿verdad, Lorenzo Mendoza? ¿Verdad, Lorenzo Mendoza? Ese no es un bachaquero, ese es el bachaco culón. ¿No se llama así un bachaco? Claro, claro. Ese es el rey de los bachaqueros aquí en Venezuela. Bueno, el dictador boliviano Evo Morales ha cumplido hoy jueves 58 años, lleva más de una década gobernando despóticamente y se regocija, pareciera que exagera, diciendo que Bolivia es ahora el país número 1 de América. El presidente de Bolivia, Evo Morales, que festeja su cumpleaños número 58, llegó como casi todos los días al Palacio de Gobierno a las 5 de la mañana para trabajar. Los primeros en felicitarlo fueron los soldados de la Guardia Presidencial Colorados de Bolivia, que le regalaron una torta y una pintura. Poco después, el vicepresidente del país, Álvaro García Linera, y varios parlamentarios del oficialismo le cantaron el feliz cumpleaños en el palacio y más tarde fue agasajado por el alto mando militar en un acto con el grupo aéreo presidencial. Saben, hermanas y hermanos militares, cómo en corto tiempo hemos cambiado Bolivia. Antes era un país mendigo, de mendigo a un país digno. Antes era un país último en Sudamérica, penúltimo en toda América. Ahora en algunos rubros ya somos primeros en América. No sabemos a qué rubro alude. Evo Morales dijo también que su costumbre es llorar copiosamente el día de su cumpleaños. Y aprovecho esta oportunidad. Bueno, hoy día es cumpleaños. A mí me enseñaron que cada cumpleaños no hay que bailar, ni reír, ni hacer fiestas, sino hay que llorar, porque un año menos en nuestra vida. La expresidenta argentina Cristina Fernández, viuda de Kirchner, fue hoy a los tribunales. La acusan de traición a la patria por el acuerdo secreto firmado con la teocracia de Irán hace 5 años. La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, rechazó el jueves ante la justicia haber encubierto a iraníes acusados por su país del atentado al centro judío AMIA que dejó 85 muertos en 1994. Es investigada por traición a la patria o encubrimiento agravado por haber firmado en 2012 un pacto con Irán que buscaba poder indagar a exaltos funcionarios iraníes acusados del atentado. La única traición a la patria que hoy hay en el país es utilizar
a un poder judicial como el que está aquí en Comodoro Pi para perseguir a los opositores. La expresidenta acusó a Macri de usar políticamente a los jueces, de manipularlos para perseguirla a ella, lo cual, por supuesto, es una infamia, es una patraña. No es verdad que Macri haga con los jueces lo que en su día hacían los Kirchner con el Poder Judicial, subordinado políticamente a los úcases de la señora emperatriz. Creo que lo más importante que hoy tengo para decirles es que esto que han caracterizado como traición a la patria o como encubrimiento, la verdad que la única traición a la patria que hoy hay en el país es utilizar a un poder judicial como el que está aquí en Comodoro Pi para perseguir a los opositores. Yo sinceramente creo que además de ser un gran disparate, creo que lo que se está persiguiendo, el objetivo de esta persecución judicial es precisamente atemorizar a los dirigentes de la oposición. Quieren hacer callar a la oposición en el Parlamento. Absolutamente el gobierno está atrás de esto, con sus operadores judiciales. Quieren un Parlamento sumiso. Quieren un Parlamento donde los legisladores y las legisladoras voten lo que ellos quieren. La expresidenta miente sistemáticamente y por suerte la enorme mayoría de los argentinos ya no le cree, porque más de 10 millones han votado por Cambiemos, el partido de Macri, hace pocos días. Bueno, tenemos que ir a la publicidad. Más adelante voy a conversar con un gran español, empresario español de mucho éxito aquí en Miami, muy querido, Julián Linares. Vamos a hablar, por supuesto, de la cuestión catalana. Bienvenidos de vuelta, hoy es una gran noche, ha venido un invitado de lujo, va a estar con nosotros en pocos minutos, no se lo deben perder, ¿eh? Es español, pero lo adoramos aquí en América, lo queremos en Miami, es Julián Linares, un empresario de mucho éxito, pero al mismo tiempo con un gran carisma. Y vamos a hablar de la cuestión catalana, ¿no? Él y yo desde el profundo cariño a España. Bueno, a propósito de eso, hoy el presidente de la Generalitat, el señor Puigdemont, que es como mi hermano mayor por el peinado, ¿no? Nos parecemos mucho, mucho. Hay gente que piensa que somos hermanos de sangre, no tanto. Puigdemont no sabía qué hacer. Había dicho a la 1:30 de la tarde voy a hablar, luego dijo 2:30, tampoco. Tenía varias opciones. La peor de todas era reiterar, formalizar la declaración de independencia unilateral. Suerte que no lo hizo. Esto lo ha dejado para mañana, a ver si el Parlamento lo hace. Creo que el Parlamento mañana lo va a hacer. Y la otra, que hubiera sido astuta, era para desactivar la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que lo va a destituir el sábado, adelantar, convocar a elecciones adelantadas en Cataluña. Esto hubiera sido un gesto de conciliación. Pero él le pedía a Rajoy muchas concesiones, entre ellas liberar a los dos Jordis, que los catalanes más radicales dicen que son presos políticos, desactivar el 155. Entonces, Puigdemont hoy no quiso adelantar las elecciones. Va a ocurrir. Las elecciones adelantadas se van a celebrar porque el gobierno de Madrid lo va a decretar. Y entonces, este fue un poco el resumen de la jornada de hoy. Puigdemont dijo no hay garantías para elecciones anticipadas. No existen garantías para convocar elecciones en Cataluña, según declaró el jueves el presidente independentista Carles Puigdemont. Saben que estaba dispuesto a llamar a esas elecciones siempre y cuando nos diesen garantías que permitan su celebración en absoluta normalidad. No hay seguridad de que estas garantías justifiquen la convocatoria a elecciones al Parlamento. La convocatòria d'eleccions al Parlament. Con el esperado discurso derivó la responsabilidad de responder al Parlamento catalán. El viernes el Senado español decidirá si autoriza la anuncia de intervención de la autonomía regional por parte del gobierno de Mariano Rajoy. Por eso el sábado remitimos a esta Cámara un acuerdo que pueda permitir abrir una nueva etapa en que la ley se respete, los derechos de la gente se preserven y se recupere el bienestar, la convivencia y la concordia en Cataluña. Bueno, mañana, y esto está cantado, mañana viernes el Parlamento catalán me temo que va a declarar la independencia
Y al mismo tiempo el Senado en Madrid va a ratificar en la aplicación de 155 y van a destituir el sábado a Puigdemont y todos los suyos, y en un plazo no mayor a 6 meses se convocarán elecciones anticipadas en Cataluña. Puigdemont pide, entre tanto, que no lo destituyan. Tras la decisión de Carles Puigdemont de no comparecer en el Senado, el pulso continúa. Después de la maratoniana cumbre en el Palau de la Generalitat con los miembros del Gobierno, Puigdemont ha respondido al requerimiento del Senado pidiendo que el Gobierno no le destituya al aplicar el artículo 155 y que se limite a darle órdenes. Puigdemont ha dicho también hoy que ha agotado todas las vías del diálogo. El meu deure com a president Mi deber como presidente y mi responsabilidad es agotar todas las vías, absolutamente todas, para encontrar una solución dialogada y pactada a un conflicto que es político y que es de una naturaleza democrática. Ustedes saben que he estado dispuesto a convocar estas elecciones siempre y cuando se dieran unas garantías que permitiesen una celebración con absoluta normalidad. Puigdemont ha dicho también hoy que si le aplican el artículo 155 de la Constitución, destituyéndole a él y a su equipo y suspendiendo, ¿no?, la autonomía y convocando elecciones anticipadas, sería una medida que él considera abusiva e injusta. Saben que he estat disposat a convocar aquestes eleccions sempre i quan es donessin unes garanties que permetessin la seva celebració en absoluta normalitat. No hi ha cap d'aquestes garanties que justifiquin avui la convocatòria d'eleccions al Parlament. El meu deure era intentar-ho honestament i lleialment, bàsicament per evitar l'impacte sobre les nostres institucions de l'aplicació de l'article 155 tal i com l'ha aprovat el Consell de Ministres i com probablement s'aprovarà al Senat. És una aplicació fora de la llei, abusiva i injusta, que busca erradicar no només el sobiranisme, sinó tota la tradició del catalanisme que ens ha portat fins aquí. No accepto aquestes mesures. Bueno, Rajoy acusa a Puigdemont de haberse puesto fuera de la ley. Puigdemont a su turno replica que Rajoy se está poniendo fuera de la ley. Supongo que aquí lo que cuenta es lo que dice el Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional dijo que el referéndum del 1 de octubre era ilegal, reñido con el ordenamiento jurídico. Puigdemont acusa a Rajoy y al Partido Popular de irresponsables. He intentat obtenir aquestes garanties. Crec haver obrat d'acord amb la meva responsabilitat i amb el sentiment de gent de diferents opcions que ho ha anat plantejant. Però això no ha obtingut, una vegada més, una resposta responsable per part del Partit Popular, que ha aprofitat aquesta opció per afegir tensió en un moment en què el que cal és màxima distensió i diàleg. En aquest punt, i naturalment sense haver signat cap decret de dissolució i convocatòria d'eleccions, correspon al Parlament procedir amb el que la majoria parlamentària determini en relació a les conseqüències de l'aplicació contra Catalunya de l'article 155. O sea que Puigdemont hoy dijo: yo no convoco elecciones. Esta fue la gran decisión que tomó, ¿no? Y hubo muchas horas de idas y venidas, ¿no? No convoco elecciones y que el Parlamento decida mañana qué hacer. El Parlamento va a tratar de ratificar la independencia, ¿no? Desde Madrid, la vicepresidenta Soraya Sáenz dio argumentos demoledores contra los soberanistas. Cumplimos con una obligación legal, una obligación democrática y una obligación política, porque ningún gobierno puede admitir que una democracia avanzada no sea plena en todo el país, que una parte importante de los ciudadanos pierda su voz, sus derechos y sus libertades. Cumplimos también con una obligación política, señorías, porque quienes compartimos nuestro modelo constitucional sabemos que el viaje a ninguna parte del independentismo tiene que llegar a su punto de retorno, al necesario retorno del respeto a la legalidad y al interés general de todos los catalanes y del conjunto de los españoles. No todos los independentistas catalanes están contentos con Puigdemont, ¿eh? Muchos jóvenes radicales lo acusan de haberles traicionado.
No todos los partidos de la coalición Juntos por el Sí ven con simpatía a Puigdemont. En el Parlamento catalán hubo algunas intervenciones disonantes con el presidente de la Generalitat. L'equidistància és impossible, ja és impossible. No es pot ser equidistant entre el maltractador i el maltractat. No es pot ser equidistant entre el repressor i el demòcrata. Nosaltres creiem que aquí cal triar i, per tant, senyora Colau, nosaltres l'emplacem a que fem pinya i que fem pinya en totes aquelles forces que estem en contra de tot el que ja ens ha caigut i de tot el que ens pot caure al damunt a partir d'ara, i també els emplacem a no col·locar-se enmig, perquè aquí no hi ha terme mig, aquí els termes són molt clars i cal escollir. Moltes gràcies. Ojalá, y esto lo he dicho siempre, los catalanes puedan libre, democráticamente elegir seguir siendo parte de España. No creo que este sería el final feliz. Bueno, vamos a la publicidad, luego voy a hablar con el gran Julián Linares, un empresario español afincado aquí en Miami, un hombre de éxito, muy querido. Ha venido esta noche y estoy encantado de anunciarlo, Julián Linares, que es un español admirable, hombre de éxito, un empresario que ha triunfado aquí en Miami y que siempre ha tratado de acercar a América con España, su país de origen. Bienvenido, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Jaime, es un placer. ¿Cómo evalúas lo que ha ocurrido hoy en Barcelona? Puigdemont no ha querido convocar elecciones y aparentemente mañana el Parlamento va a ratificar la independencia. Bueno, pues las palabras es caos y confusión, porque como tú muy bien has dicho antes, ha sido un día prácticamente una película de Fellini, porque todos los diarios españoles, todos los periodistas se suponía que el señor presidente de la Generalitat iba a convocar unas elecciones adelantadas. Yo creo que eso salvaría el tema del 155 y además pondría, creo que no ha tenido, perdón, no ha tenido visión política, porque eso pondría al Partido Popular enfrente del Partido Socialista, porque para aplicar el 155, lógicamente necesitas una mayoría de parlamentarios. Correcto. Ciudadanos, PSOE, el Partido Popular, que es el 78-80% del Parlamento español. El PSOE ya había dicho que si el señor Puigdemont convocaba elecciones, ellos no iban a apoyar el 155. O sea, ¿que crees que Puigdemont debió convocar elecciones hoy, verdad? Porque si convoca elecciones, tú no quieres decir romper el pacto, digamos, de la Constitución, convoca elecciones y el PSOE le va a decir al señor Rajoy del Partido Popular, yo ya no con el 155, no te acompaño. Y el Partido Popular, el gobierno de Rajoy, solo no iba a aplicar el 155. ¿Y por qué Puigdemont no hizo eso mismo? ¿Por qué no convocó elecciones? Incluso había dicho a empresarios catalanes que las convocaría. Da la impresión de que termina cediendo ante el ala más radical del independentismo. Correcto, ¿no? Muchas presiones, sobre todo del señor Junqueras, de RC y de la CUP, que como tú sabes es un partido antisistema. El señor Junqueras le comunicó que si hacía eso, dimitía completamente del gobierno y la CUP empezó a sacar gente a la calle y empezaron a rodear la sede del PDK, que es el partido del señor Puigdemont. O sea, que ha sido un gesto de debilidad el de Puigdemont. Yo creo que sí. Yo creo que, lo comentábamos antes, los líderes en algún momento tienen que ser valientes. En algún momento tienen que ir en contra incluso de sus partidarios para tener una visión política grande. En este caso, yo creo que lo mejor para Cataluña hubiera sido convocar unas elecciones. ¿Por qué? Porque en esas elecciones se iban a dar cuenta si realmente tienen la fuerza para ser independientes, porque en estos momentos tienen un 47%. Y no sabemos qué quiere la mayoría realmente. No, porque no se puede. El octubre primero ese es un referéndum de la señorita Pepis. Claro. O sea, la Junta Electoral la pongo yo, después la quito, no hay boletas, pero yo me traigo las fotocopias de mi casa, voto 4 veces. No sirve para conocer de verdad, de modo fiable, qué quiere la mayoría de catalanes. Oye, sí, perfecto, si tú quieres la independencia, eso es yo lo respeto,
Justamente. Pues perfecto, vamos a ir cauces legales, vuelve a la legalidad, reformamos la Constitución y haces un referéndum pactado. Pero antes hay que conocer lo que quiere, hay que tomarle el pulso a la mayoría. Por supuesto. Que no se ha hecho todavía, de modo serio. Jaime, para empezar un país, no se puede empezar diciendo, hemos votado y hemos ganado por el 90%. ¿Perdón? ¿Qué referéndum gana alguien con el 90%? Claro. Bueno, sí, otros países que has mencionado anteriormente. Sí. Entonces, sí, Corea del Norte, digamos, ¿no? Bien, sí. En Cuba. Perfecto, Cuba, Venezuela, claro. yo qué sé. Pero en esos países sí se gana por el 98, 99, 90%. Claro, claro. Pero en realidad en el referéndum quien ganó fue la abstención, ¿no? Bueno, aparte de eso, porque votaron a más que un 42%. Por eso. Pero de todas maneras, Jaime, ese referéndum no avala. No avala, no. Por mucho que quieran decir y decir que son 2 millones de catalanes los que han dicho que sí, eso no avala para declararnos independientes de un país. Si tú quieres un referéndum pactado y reforma la Constitución legalmente, vamos al 60-60 por lo menos. Ya. 60 de participación y 60% de personas que digan que sí, porque tú empezarías un país, acuérdate de lo que estamos hablando, de empezar un país con el 50+1. Claro, que además ni siquiera lo tiene, no está claro que lo tengan. No lo tienen, pero... Porque en el Parlamento las fuerzas independentistas suman 48. Exactamente, 47 puntos fracción. Ahora, ¿tú crees que el fin de semana el gobierno de Rajoy va a destituir a Puigdemont? O sea, ¿van a poder aplicar el bendito 155, Julián? Buenísima pregunta, Jaime. Tú puedes decir que el 155 está ahí, el Senado lo va a aprobar, lógicamente, el gobierno toma la medida de aplicarlo. ¿Cómo lo aplicas? En términos prácticos. Exacto. Bien, destituyes a todo el gobierno. ¿Cómo lo destituyes? ¿Lo sacas del despacho? ¿Cómo? ¿Vas a ampliar la fuerza? ¿Lo sacas con un helicóptero? Porque ellos pueden declarar independencia sin lugar a dudas, pero es una independencia que no es práctica, porque sí, la declaro y qué. Claro, es retórica. Retóricamente, porque, a ver... Pero como dices tú, la aplicación misma del 155... Dificilísimo. Ha de suponer cierto uso de la fuerza pública. Algo tiene que pasar, porque si hay 100.000 catalanes rodeando el Parlamento... El Palau, ¿cómo entran los guardias civiles de nuevo? ¿Qué hacen? ¿Cómo se aplica? Y aparte de eso, el 155 es el camino del misterio, porque nunca se ha aplicado. Los padres de la patria, cuando hicieron 155, se copiaron de la Constitución alemana. Y claro, lógicamente, pero lo pusieron ahí porque, bueno, lo copiamos, es un copy-paste de la alemana. Pero nunca se ha aplicado en España, claro. Lógicamente, ahora... nunca pensaban en absoluto, iban a pensar que después de 40 años íbamos a estar como estamos ahora. Claro. Ahora, si Rajoy te preguntara, Julián, ¿qué hago? ¿Aplico el 155 con el uso de la fuerza pública, lo que va a traer refriegas, golpizas, palizas, un poco como ocurrió el 1 de octubre en el referéndum? ¿Tú le dirías sí, vamos a por ello, o le dirías esta vez no cometas el mismo error? Absolutamente no. No. El 155 hay que aplicarlo de una manera muy inteligente, mesuradamente, nunca por la fuerza. No policialmente. No policialmente. O sea, que tú no ordenarías a la Guardia Civil, a los antidisturbios, en absoluto, entren y sáquenlos del Palau, del Parlamento, a la fuerza. En absoluto. No lo haría. ¿Por qué? Porque ganaría internacionalmente la batalla de los independentistas, que ya con el 1 de octubre internacionalmente la estaban ganando. Sí. Y aún antes del 1 de octubre, porque antes de comenzar la entrevista me dijiste, algo tiene que ver Rajoy, algo de culpa lleva con el hecho de que el independentismo catalán en los últimos años se haya disparado en las simpatías. Lógicamente. Había un 17%, 18%, hay un 44%, un 45% hace 7 años, o sea que también el inmovilismo de Rajoy tiene algo que ver en esto. Algo no ha hecho bien Rajoy. Supongo que sí, ninguna de las dos partes algo no han hecho bien, porque lo que no se puede decir es el y tú más. En este caso, también en ese sentido, el gobierno de la Generalitat está un poco agarrado a un partido como la CUP, que es un partido antisistema, que crea comités de defensa en los barrios. Comité de defensa, has dicho. Comité de defensa. O sea,
de la República. O sea, es un partido, la CUP, de extrema izquierda. Esto te da miedo un poco, ¿no? Claro, son de extrema izquierda, te da miedo. Entonces, unido a que y claro, el partido de Convergencia, o la antigua Convergencia, es un partido burgués, es un partido de derechas. Convergencia y Unión. Convergencia y Unión. Porque Puigdemont viene de la derecha, pero casi todos los demás vienen de la izquierda, ¿no? Puigdemont viene de la derecha, pero Puigdemont siempre ha sido independentista. Sí, siempre. Puigdemont desde sus años de periodista en Girona. Periodista en Girona, sí. siempre ha sido independentista. Pero también hay una cosa, eligieron a Mas, no eligieron a él. Que Artur Mas es de la burguesía catalana. Total. Entonces es un tema caos y confusión. Caos y confusión. Te dejo una pregunta y vamos a la publicidad. ¿Será verdad que los Pujol y los Mas apoyan la independencia en parte por sus conflictos judiciales? Porque he oído ese argumento, no sé si tiene asidero, ¿no? Yo no lo creo que sea tan a rajatabla eso de que apoyan la independencia por sus cosas judiciales. Yo creo que la cuestión en Cataluña no viene desde hace 5 años, sino que esto es algo que se podía haber resuelto hace 10, 12 o 15 años. Sí. Bueno, regresamos después de la pausa con el gran Julián Linares, un empresario español tan querido, tan querido. Para mí es un enorme placer estar conversando esta noche con el empresario español Julián Linares, y estamos hablando de un tema que es inevitable, el tema de la independencia catalana. Julián, ¿crees que Puigdemont va a terminar en la cárcel? Bueno, es una pregunta que, por ejemplo, el Consejo Jurídico del Parlamento, que es un consejo que tienen en el Parlamento, en todos los parlamentos autonómicos, donde jurídicamente te dicen lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer, y ha estado muy neutral y ha dado la razón al Constitucional. Hoy ha dicho que el 155 no permite eso. Es una buena respuesta. O sea que los juristas catalanes, el Tribunal Constitucional catalán, por así decirlo, no avalaría la prisión a Puigdemont. Dice que no permite la prisión a Puigdemont. Ahora, eso tendríamos que razonarlo, verlo. Como he dicho antes, es tan oscuro el 155 porque no se ha aplicado, no se sabe cómo se va a aplicar, qué medidas se puede aplicar de una manera, de otra, se puede aplicar aplastando como si fuera un tanque, se puede ir poco a poco. Eso lo vamos a ir viendo y estamos haciendo historia. Sí, tremendamente. Digamos, si al final ocurriera que Cataluña se desprendiera de España y formara una república independiente, ¿quién ganaría y quién perdería, en tu opinión? Perderíamos todos. Todos. Totalmente. ¿Pero los catalanes también? Es que esto es un problema no de España-Cataluña, es un problema de Cataluña contra Cataluña. ¿En qué sentido? ¿De qué manera? Bueno, porque hay un 50 y tantos % en estos momentos, porque como no se sabe, como no ha habido unas elecciones, que no son independentistas. Entonces están los mismos catalanes, el gobierno por una parte, con esa minoría mayoritaria, y hay otra mayoría de catalanes que no quieren ser independentistas, que quieren o una España federal, pero es que en España las autonomías tienen, los Länders alemanes tienen menos autonomía que las autonomías españolas. A mí me parece muy mal que en estos momentos el gobierno catalán y los independentistas empiecen a decir que España oprime y que la democracia española es un franquismo. Por favor. Sí, pintan en las calles Franco ha vuelto. Pero por favor. Y el gobierno de Rajoy llevamos es 40 años de España con una democracia increíble. Admirable. Admirable, una garantista total. Hay libertades en toda España. En toda España. Y nunca le ha ido a Cataluña tan bien como estos últimos años. Cuando se aprueba el matrimonio homosexual en España, no se había aprobado en la mitad de los países europeos. Somos una democracia adelantada. Lo pueden decir que están oprimidos. Hombre, eso lo pueden decir la dictadura de Franco. Pero en estos momentos no. Rajoy no es España. España es mucho más que Rajoy. Plenamente de acuerdo, plenamente de acuerdo. Ahora,
quizá algunos televidentes en sus casas, y yo también, perdona la curiosidad, se pregunten esto. Si en el Parlamento catalán las fuerzas independentistas suman 48%, ¿por qué son gobierno? O sea, ¿por qué el gobierno no lo ha constituido el otro bloque que suma 52% y que no quiere romper con España? Esto no se entiende. Es interesante que me hagas esa pregunta. La voy a tratar de explicar lo más simple que pueda. Porque es un poco el origen del conflicto. La minoría gobierna. No. Es que en diputados tienen 72 diputados. Y con el 48% tienen 72 diputados, que es mayoría. Tienen 72 diputados porque tienen 10 diputados de la CUP y los restantes, ¿me entiendes? 62 son de Junts per sí. Son 72 de 135, creo, ¿verdad? ¿Qué es lo que en diputados tiene mayoría. Claro, ¿por qué? Porque en España las elecciones, a lo mejor en una parte un diputado se saca con 20.000 votos, pero en otra parte en Barcelona para sacar un diputado necesitas 100.000. Está bien explicado. En número de votos, porcentualmente, son minoría, pero en número de diputados son mayoría. Pero claro, son mayoría, pero es que ellos mismos rompen sus propias leyes, su propio estatuto, para hacer lo que han hecho. Pasar una ley de transitoriedad jurídica, pasar una ley de referéndum, se necesitaban, según el estatuto catalán, 90 diputados. Como no los tenían, la mesa del Parlamento dice, bueno, no pasa nada. Lo hacemos con 72, que somos mayoría. Claro, o sea que entonces, lógicamente... Hacen leyes express. Volvamos leyes a la medida. Volvamos un poco a la legalidad, volvamos un poco al razonamiento, al sentido común. Esto lo ha dicho Serrat, que es un catalán irreprochable, por el amor de Dios. Imagínate, Serrat es un icono de libertad y a Serrat le han llovido críticas, le han llamado fascista. Es increíble que a Serrat y a Sabina le llamen fascista, por el amor de Dios. Esto pasa un poco la raya. Sí, realmente, ¿no? Ahora... si un joven catalán te dijera, Julián, tú estás en América, en Miami, tú has triunfado, a ver, dame argumentos, trata de convencerme, dime por qué me conviene a mí como catalán seguir siendo parte del Reino de España. Porque él te va a decir, yo soy joven, soy republicano, soy antimonárquico. ¿Qué le dirías tú? ¿Por qué a un catalán le conviene seguir siendo español? Mira, el proceso de independencia tiene sus fases. Una muy principal ha sido también la crisis que hemos pasado en España, una crisis bastante fuerte, que ahí, lógicamente, cuando tú estás en una balanza económica, la cuestión de independencia pasa por... Si te estás ganando euros, pues sigues así. Claro. Lógicamente, con la crisis económica que ha habido y también el inmovilismo un poco de Rajoy, pues... Eso crea un malestar social. Un malestar. Entonces, esto pasa. ¿Qué le diría yo a ese joven que dice que quiero ser independiente porque me va a ir mejor? Juntos vamos más lejos. Separados vas a ir muy cerca. ¿Por qué? Porque no puedes comparar una economía como la española y la fuerza que tiene esa economía en Europa a una economía como la catalana. Claro. Porque si dijéramos, nos vamos a independizar todas las regiones o todas las autonomías en Europa, que tengamos una historia, que tengamos un idioma. Bien, entonces seríamos 250 países en Europa. Pero es un gran argumento el tuyo, juntos nos va mejor, porque además hay el peligro, y los jóvenes no lo advierten, creo, de que en España hay una economía capitalista de libre mercado y por eso es un país próspero. Ojo que si Cataluña se convierte en una república gobernada por estos locos de la izquierda radical, van a querer aplicar políticas demagógicas de izquierda, populistas, chavistas, que no funcionan. Bueno, este es el gran peligro. Lo han dicho, que no quieren estar en la Unión Europea, que el euro no existe, en fin. Y abominan de la libre empresa, del libre mercado, entonces van a querer hacer de Cataluña un país de izquierda. Y ya que está bien, que pueden hacer un país de izquierda, no pasa nada. Pero vas a hacer un país de izquierda sin estar en la Unión Europea, sin tener el paraguas del Banco Central Europeo, sin tener el euro, y lo han dicho por activa y por pasiva. Ustedes se tienen que poner a la cola para entrar en la Unión Europea. Claro. Eso puede pasar 20 años, 30 años.
Claro, hay una izquierda inteligente, que fue la de Felipe González en su día, ¿no? Somos parte de Europa y vamos adelante con una izquierda democrática, una izquierda, ¿me entiendes? Pero la izquierda chavista, no. Eso no es una izquierda, eso es una dictadura pura y dura. ¿Te lo has pasado bien esta noche aquí, Julián? Me lo he pasado muy bien, yo soy muy fan tuyo, o sea que no soy nada objetivo, te tengo que felicitar. Gracias de corazón. Y estamos a tu disposición. Te quiero y te admiro y te he escuchado con profundo cariño. Gracias. Muchas gracias. Vuelve pronto, por favor. Muchas gracias. Julián Jaime. Linares, pocos como él en Miami han acercado a España con América. Regresamos después de la pausa. A nuestro editor querido Camilo Estrada, que está tomando el té en el Hotel Palace de Madrid, te extrañamos. Y a Orlanier Orli, un gran editor, estás haciendo un trabajo fenomenal esta semana. Gracias por hoy, buenas noches, hasta mañana. Permitiesen una celebración con absoluta normalidad. Puigdemont ha dicho también hoy que si le aplican el artículo 155 de la Constitución, destituyéndole a él y a su equipo y suspendiendo, ¿no?, la autonomía y convocando elecciones anticipadas, sería una medida que él considera abusiva e injusta. Saben que he estat disposat a convocar aquestes eleccions sempre i quan es donessin unes garanties que permetessin la seva celebració en absoluta normalitat. No hi ha cap d'aquestes garanties que justifiquin avui la convocatòria d'eleccions al Parlament. El meu deure era intentar-ho honestament i lleialment, bàsicament per evitar l'impacte sobre les nostres institucions de l'aplicació de l'article 155 tal i com l'ha aprovat el Consell de Ministres i com probablement s'aprovarà al Senat. És una aplicació fora de la llei, abusiva i injusta, que busca erradicar no només el sobiranisme, sinó tota la tradició del catalanisme que ens ha portat fins aquí. No accepto aquestes mesures. Bueno, Rajoy acusa a Puigdemont de haberse puesto fuera de la ley. Puigdemont a su turno replica que Rajoy se está poniendo fuera de la ley. Supongo que aquí lo que cuenta es lo que dice el Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional dijo que el referéndum del 1 de octubre era ilegal, reñido con el ordenamiento jurídico. Puigdemont acusa a Rajoy y al Partido Popular de irresponsables. He intentat obtenir aquestes garanties. Crec haver obrat d'acord amb la meva responsabilitat i amb el sentiment de gent de diferents opcions que ho ha anat plantejant. Però això no ha obtingut, una vegada més, una resposta responsable per part del Partit Popular, que ha aprofitat aquesta opció per afegir tensió en un moment en què el que cal és màxima distensió i diàleg. En aquest punt, i naturalment sense haver signat cap decret de dissolució i convocatòria d'eleccions, correspon al Parlament procedir amb el que la majoria parlamentària determini en relació a les conseqüències de l'aplicació contra Catalunya de l'article 155. O sea que Puigdemont hoy dijo: yo no convoco elecciones. Esta fue la gran decisión que tomó, ¿no? Y hubo muchas horas de idas y venidas, ¿no? No convoco elecciones y que el Parlamento decida mañana qué hacer. El Parlamento va a tratar de ratificar la independencia, ¿no? Desde Madrid, la vicepresidenta Soraya Sáenz dio argumentos demoledores contra los soberanistas. Cumplimos con una obligación legal, una obligación democrática y una obligación política, porque ningún gobierno puede admitir que una democracia avanzada no sea plena en todo el país, que una parte importante de los ciudadanos pierda su voz, sus derechos y sus libertades. Cumplimos también con una obligación política, señorías, porque quienes compartimos nuestro modelo constitucional sabemos que el viaje a ninguna parte del independentismo tiene que llegar a su punto de retorno, al necesario retorno del respeto a la legalidad y al interés general de todos los catalanes y del conjunto de los españoles. No todos los independentistas catalanes están contentos con Puigdemont, ¿eh? Muchos jóvenes radicales lo acusan de haberles traicionado. No todos los partidos de la coalición Juntos por el Sí ven con simpatía a Puigdemont. En el Parlamento catalán hubo algunas intervenciones disonantes con el presidente de la Generalitat.
l'equidistància és impossible, ja és impossible. No es pot ser equidistant entre el maltractador i el maltractat. No es pot ser equidistant entre el repressor i el demòcrata. Nosaltres creiem que aquí cal triar i, per tant, senyora Colau, nosaltres l'emplacem a que fem pinya i que fem pinya en totes aquelles forces que estem en contra de tot el que ja ens ha caigut i de tot el que ens pot caure al damunt a partir d'ara, i també els emplacem a no col·locar-se enmig, perquè aquí no hi ha terme mig, aquí els termes són molt clars i cal escollir. Moltes gràcies. Ojalá, y esto lo he dicho siempre, los catalanes puedan libre, democráticamente elegir seguir siendo parte de España, ¿no? Creo que este sería el final feliz. Bueno, vamos a la publicidad, luego voy a hablar con el gran Julián Linares, un empresario español afincado aquí en Miami, un hombre de éxito, muy querido. Ha venido esta noche y estoy encantado de anunciarlo, Julián Linares, que es un español admirable, hombre de éxito, un empresario que ha triunfado aquí en Miami y que siempre ha tratado de acercar a América con España, su país de origen. Bienvenido, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Jaime, es un placer. ¿Cómo evalúas lo que ha ocurrido hoy en Barcelona? Puigdemont no ha querido convocar elecciones y aparentemente mañana el Parlamento va a ratificar la independencia. La única traición a la patria que hoy hay en el país es utilizar a un poder judicial como el que está aquí en Comodoro Pi para perseguir a los opositores. Yo sinceramente creo que además de ser un gran disparate, creo que lo que se está persiguiendo, el objetivo de esta persecución judicial es precisamente atemorizar a los dirigentes de la oposición. Quieren hacer callar a la oposición en el Parlamento. Absolutamente el gobierno está atrás de esto, con sus operadores judiciales. Quieren un Parlamento sumiso. Quieren un Parlamento donde los legisladores y las legisladoras voten lo que ellos quieren. La expresidenta miente sistemáticamente y por suerte la enorme mayoría de los argentinos ya no le cree, porque más de 10 millones han votado por Cambiemos, el partido de Macri, hace pocos días. Bueno, tenemos que ir a la publicidad. Más adelante voy a conversar con un gran español, empresario español de mucho éxito aquí en Miami, muy querido, Julián Linares. Vamos a hablar, por supuesto, de la cuestión catalana. Bienvenidos de vuelta, hoy es una gran noche, ha venido un invitado de lujo, va a estar con nosotros en pocos minutos, no se lo deben perder, ¿eh? Es español, pero lo adoramos aquí en América, lo queremos en Miami, es Julián Linares, un empresario de mucho éxito, pero al mismo tiempo con un gran carisma. Y vamos a hablar de la cuestión catalana, ¿no? Él y yo desde el profundo cariño a España. Bueno, a propósito de eso, hoy el presidente de la Generalitat, el señor Puigdemont, que es como mi hermano mayor por el peinado, ¿no? Nos parecemos mucho. Hay gente que piensa que somos hermanos de sangre, no tanto. Puigdemont no sabía qué hacer. Había dicho a la 1:30 de la tarde voy a hablar, luego dijo 2:30, tampoco. Tenía varias opciones. La peor de todas era reiterar, formalizar la declaración de independencia unilateral. Suerte que no lo hizo. Esto lo ha dejado para mañana, a ver si el Parlamento lo hace. Creo que el Parlamento mañana lo va a hacer. Y la otra, que hubiera sido astuta, era para desactivar la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que lo va a destituir el sábado, convocar a elecciones adelantadas en Cataluña. Esto hubiera sido un gesto de conciliación. Pero él le pedía a Rajoy muchas concesiones, entre ellas liberar a los dos Jordis, que los catalanes más radicales dicen que son presos políticos, desactivar el 155. Entonces, Puigdemont hoy no quiso adelantar las elecciones. Va a ocurrir. Las elecciones adelantadas se van a celebrar porque el gobierno de Madrid lo va a decretar. Y entonces, este fue un poco el resumen de la jornada de hoy. Puigdemont dijo no hay garantías para elecciones anticipadas. No existen garantías para convocar elecciones en Cataluña, según declaró el jueves el presidente independentista Carles Puigdemont. Saben que estaba dispuesto a llamar a esas elecciones siempre y cuando nos diesen garantías que permitan su celebración en absoluta normalidad. No hay seguridad de que estas garantías justifiquen la convocatoria a elecciones al Parlamento. La convocatòria d'eleccions al Parlament.
Con el esperado discurso derivó la responsabilidad de responder al Parlamento catalán. El viernes, el Senado español decidirá si autoriza la anuncia de intervención de la autonomía regional por parte del gobierno de Mariano Rajoy. Por eso, el sábado remitimos a esta Cámara un acuerdo que pueda permitir abrir una nueva etapa en que la ley se respete, los derechos de la gente se preserven y se recupere el bienestar, la convivencia y la concordia en Cataluña. Bueno, mañana, y esto está cantado, mañana viernes el Parlamento catalán me temo que va a declarar la independencia y al mismo tiempo el Senado en Madrid va a ratificar en la aplicación de 155 y van a destituir el sábado a Puigdemont y todos los suyos, y en un plazo no mayor a 6 meses se convocarán elecciones anticipadas en Cataluña. Puigdemont pide, entre tanto, que no lo destituyan. Tras la decisión de Carles Puigdemont de no comparecer en el Senado, el pulso continúa. Después de la maratoniana cumbre en el Palau de la Generalitat con los miembros del Gobierno, Puigdemont ha respondido al requerimiento del Senado pidiendo que el Gobierno no le destituya al aplicar el artículo 155 y que se limite a darle órdenes. Puigdemont ha dicho también hoy que ha agotado todas las vías del diálogo. El meu deure, com a president, mi deber como presidente y mi responsabilidad es agotar todas las vías, absolutamente todas, para encontrar una solución dialogada y pactada a un conflicto que es político y que es de una naturaleza democrática. Ustedes saben que he estado dispuesto a convocar estas elecciones siempre y cuando se dieran unas garantías que permitan. ¿Por qué vas a hacer una elección si ya se hizo y ya ganamos? O sea que como perdiste, repites la elección para tratar entonces de quedarte tú con la gobernación. Indignos, sinvergüenzas. Ustedes no merecen ser venezolanos. En las filas opositoras venezolanas prosigue la división. Desde el partido de María Corina Machado, Vente Venezuela, el señor Henry Alviares llamó mentiroso al líder de Acción Democrática y expresidente del Congreso, señor Ramos Alup. Eso es absolutamente falso. El señor Ramos Alup es un mentiroso. No lo tenemos que negar rotundamente. Entre otras cosas, nosotros en fecha 10 de agosto hicimos un pronunciamiento público al país donde nos apartábamos de la coalición opositora precisamente por la cantidad de incoherencias y por la cantidad de errores. Ahora, estas mentiras, al fin y al cabo, lo que buscan es desprestigiar a una organización que durante más de 2 o 3 años ha mantenido una postura clara, coherente, firme, de cara a la lucha libertaria que estamos emprendiendo en Venezuela. Y nosotros lo que le hemos pedido al señor Ramos Alup es que le hable claro al país. Si su intención, como sabemos que es la verdadera, es convivir con el régimen hasta el 2019, es su derecho. Es su derecho, pero en todo caso dígale eso al país. Si su intención es precisamente competir en elecciones sin ningún tipo de garantía, es su derecho, pero dígaselo al país. Bueno, el Sancho Panza malévolo del chavismo, señor Cabello, Diosdado Cabello, arremetió contra un empresario admirable, Lorenzo Mendoza, y su escarnio de él lo menospreció y lo llamó bachaquero. La Asamblea Nacional Constituyente. Yo sé que algunos entran en desespero. Déjenla trabajar. Que así como hemos ido derrotando a los opositores, vamos a derrotar a la guerra económica, vamos a derrotar sobre todo a sus gestores, a los bachaqueros, el de la calle, pero también a los bachaqueros empresariales, ¿verdad, Lorenzo Mendoza? ¿Verdad, Lorenzo Mendoza? Ese no es un bachaquero, ese es el bachaco culón. ¿No se llama así un bachaco? Claro, claro. Ese es el rey de los bachaqueros aquí en Venezuela. Bueno, el dictador boliviano Evo Morales ha cumplido hoy jueves 58 años, lleva más de una década gobernando despóticamente y se regocija, pareciera que exagera, diciendo que Bolivia es ahora el país número 1 de América. El presidente de Bolivia, Evo Morales, que festeja su cumpleaños número 58, llegó como casi todos los días al Palacio de Gobierno a las 5 de la mañana para trabajar. Los primeros en felicitarlo fueron los soldados de la Guardia Presidencial Colorados de Bolivia, que le regalaron una torta y una pintura. Poco después, el vicepresidente del país, Álvaro García Linera, y varios parlamentarios del oficialismo le cantaron el feliz cumpleaños en el palacio y más tarde fue agasajado por el alto mando militar en un acto con el grupo aéreo presidencial. Saben, hermanas y hermanos militares,
cómo en corto tiempo hemos cambiado Bolivia. Antes era un país mendigo, de mendigo a un país digno. Antes era un país último en Sudamérica, penúltimo en toda América. Ahora, en algunos rubros ya somos primeros en América. No sabemos a qué rubro alude. Evo Morales dijo también que su costumbre es llorar copiosamente el día de su cumpleaños. Y aprovecho esta oportunidad. Bueno, hoy día es cumpleaños. A mí me enseñaron que cada cumpleaños no hay que bailar, ni reír, ni hacer fiestas, sino hay que llorar, porque un año menos en nuestra vida. La expresidenta argentina Cristina Fernández, viuda de Kirchner, fue hoy a los tribunales. La acusan de traición a la patria por el acuerdo secreto firmado con la teocracia de Irán hace 5 años. La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, rechazó el jueves ante la justicia haber encubierto a iraníes acusados por su país del atentado al centro judío AMIA que dejó 85 muertos en 1994. Es investigada por traición a la patria o encubrimiento agravado por haber firmado en 2012 un pacto con Irán que buscaba poder indagar a exaltos funcionarios iraníes acusados del atentado. La única traición a la patria que hoy hay en el país es utilizar a un poder judicial como el que está aquí en Comodoro Pi para perseguir a los opositores. La expresidenta acusó a Macri de usar políticamente a los jueces, de manipularlos para perseguirla a ella, lo cual, por supuesto, es una infamia, es una patraña. No es verdad que Macri haga con los jueces lo que en su día hacían los Kirchner, como el Poder Judicial, subordinado políticamente a los úcases de la señora emperatriz. Creo que lo más importante que hoy tengo para decirles es que esto que han caracterizado como traición a la patria o como encubrimiento, la verdad que... Hola, buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Hoy es jueves 26 de octubre, estamos saliendo en directo, son las 10:30 de la noche aquí en Miami. En un momento voy a tener el gran gusto de conversar con un empresario español muy exitoso y muy querido aquí en Miami, Julián Linares, un gran personaje, un hombre de éxito, un español que ha conquistado la América, y con Julián Linares vamos a hablar, por supuesto, de la espinosa cuestión catalana. No se pierdan al gran Julián Linares, les aseguro que va a ser una entrevista muy divertida. Julián Linares, en un momentito. Bueno, me toca repasar la actualidad. Entre muchas malas noticias, se distingue hoy jueves una buena. En el Parlamento Europeo le han otorgado el premio Sájarov a la oposición democrática venezolana. Es un honor anunciarles que la conferencia de presidentes de los grupos políticos ha decidido atribuir el premio Sájarov de 2017 a la libertad de conciencia a la oposición democrática en Venezuela. A la oposición democrática en Venezuela. Además, por supuesto, del enorme reconocimiento moral, el premio conlleva una dotación pecuniaria, crematística, de 50.000 euros. ¿Quién los cobrará? No lo sé. Tal como están las cosas, yo creo que no los merece nadie de la dirigencia opositora. Los merecen los familiares de las víctimas caídas entre abril y junio de este año. La Eurocámara galardonó el jueves a la oposición venezolana. Le otorgó el premio Sájarov a la libertad de conciencia, en apoyo a la Asamblea Nacional de Venezuela y a su presidente Julio Borges, así como a prisioneros como Leopoldo López o Antonio Ledesma. El reconocimiento llega tras una fractura en la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática por el retiro de Enrique Capriles, uno de sus principales líderes. La crisis afianza al presidente Nicolás Maduro rumbo a las próximas elecciones municipales y las presidenciales de 2018. La ceremonia de entrega del premio, que también está dotado con 50.000 euros, se desarrollará el 13 de diciembre.
Irritada, la presidenta de la prostituyente venezolana, la señora Delcy Rodríguez, también conocida como Delcy la Fea, dijo que el Parlamento Europeo que ha concedido este premio a la oposición venezolana es fascista. Hoy se ha dado una situación muy extraña y curiosa en el Parlamento Europeo, que ha decidido otorgar un premio a la oposición venezolana por quemar personas vivas, por generar violencia, por generar muerte, por causar sufrimiento a un pueblo. Pareciera que el Parlamento Europeo entonces empieza a sonreírle al fascismo, que le costó en su historia grandes sacrificios. Con todo el carisma que pudiera poseer un murciélago en la penumbra, la señora Delcy la Fea se ensañó con el gobernador del Zulia, señor Guanipa, del partido Primero Justicia. Él habló muy claro. Lo que él ha hecho de forma contumaz, de forma deliberada, ha originado la decisión conforme al sistema normativo del Estado Zulia, a su constitución y a sus normas, ha originado la declaratoria de falta absoluta. Y en consecuencia se ha propuesto ante esta Asamblea Constituyente la convocatoria a un nuevo proceso electoral para cuidar la voluntad de los electores y las electoras del Estado Zulia. Indignado, el gobernador electo de Zulia, señor Guanipa, preservando el honor, dijo que está dispuesto a ir a la cárcel antes que hincarse de rodillas ante Delcy la Fea y la prostituyente. Absolutamente preparado para cualquier consecuencia de la acción que estamos tomando. ¿Cuáles pueden ser esas consecuencias? La inhabilitación política, la asumo. La privación de libertad, la asumo. Que se repitan las elecciones, échenle pichón. Dirigente de la Unidad Democrática, que se postule en una elección producto del fraude de este gobierno vencido, de este gobierno manío, es un traidor a la democracia. Guanipa dijo también, agitado, comprensiblemente agitado, que le están robando de un modo tramposo en mesa lo que él ganó limpiamente en las urnas. Hemos dicho que el pueblo se pronunció ya. El gobernador del estado Zulia, por el periodo 2017-2021, se llama Juan Pablo Guanipa. Aquí no hay que hacer ninguna elección. Bueno, pues las palabras es caos y confusión, porque como tú muy bien has dicho antes, ha sido un día prácticamente una película de Fellini, porque todos los diarios españoles, todos los periodistas se suponía que el señor presidente de la Generalitat iba a convocar unas elecciones adelantadas. Yo creo que eso salvaría el tema del 155 y además pondría, creo que no ha tenido, perdón, no ha tenido visión política, porque eso pondría al Partido Popular enfrente del Partido Socialista, porque para aplicar 155, lógicamente necesitas una mayoría de parlamentarios. Correcto. Ciudadanos, PSOE, el Partido Popular, que es el 78-80% del Parlamento español. El PSOE ya había dicho que si el señor Puigdemont convocaba elecciones, ellos no iban a apoyar el 155. O sea, ¿que crees que Puigdemont debió convocar elecciones hoy, verdad? Porque si convoca elecciones, tú no quieres decir romper el pacto, digamos, de la Constitución, convoca elecciones y el PSOE le va a decir al señor Rajoy del Partido Popular, yo ya no con el 155, no te acompaño. Y el Partido Popular, el gobierno de Rajoy, solo no iba a aplicar el 155. ¿Y por qué Puigdemont no hizo eso mismo? ¿Por qué no convocó elecciones? Incluso había dicho a empresarios catalanes que las convocaría. Da la impresión de que termina cediendo ante el ala más radical del independentismo. Correcto, ¿no? Muchas presiones, sobre todo del señor Junqueras de RC y de la CUP, que como tú sabes es un partido antisistema. El señor Junqueras le comunicó que si hacía eso, dimitía completamente del gobierno y la CUP empezó a sacar gente a la calle y empezaron a rodear la sede
del PDK, que es el partido del señor Puigdemont. O sea, que ha sido un gesto de debilidad el de Puigdemont. Yo creo que sí. Yo creo que, lo comentábamos antes, los líderes en algún momento tienen que ser valientes. En algún momento tienen que ir en contra incluso de sus partidarios para tener una visión política grande. En este caso, yo creo que lo mejor para Cataluña hubiera sido convocar unas elecciones. ¿Por qué? Porque en esas elecciones se iban a dar cuenta si realmente tienen la fuerza para ser independientes, porque en estos momentos tienen un 47%. Y no sabemos qué quiere la mayoría realmente. Porque no se puede. El octubre primero ese es un referéndum de la señorita Pepis. Claro. O sea, la Junta Electoral la pongo yo, después la quito. No hay boletas, pero yo me traigo las fotocopias de mi casa, voto 4 veces. No sirve para conocer de verdad, de modo fiable, qué quiere la mayoría de catalanes. Oye, sí, perfecto. Si tú quieres la independencia, eso es una... Yo lo respeto. Justamente. Pues perfecto, hay cauces legales, vuelve a la legalidad, reformamos la Constitución y haces un referéndum pactado. Pero antes hay que conocer lo que quiere, hay que tomarle el pulso a la mayoría. Por supuesto. Que no se ha hecho todavía, de modo serio. Jaime, para empezar un país, no se puede empezar diciendo, hemos votado y hemos ganado por el 90%. ¿Perdón? ¿Qué referéndum gana alguien con el 90%? Claro. Bueno, sí, otros países que has mencionado anteriormente. Sí. Entonces, sí, Corea del Norte, digamos, ¿no? Bien, sí. En Cuba. Perfecto, Cuba, Venezuela, yo qué sé. Pero en esos países sí se gana por el 98, 99, 90%. Claro, claro. Pero en realidad en el referéndum quien ganó fue la abstención, ¿no? Bueno, aparte de eso, porque votaron nada más que un 42%. Por eso. Pero de todas maneras, Jaime, ese referéndum no avala. No avala, no. Por mucho que quieran decir y decir que son 2 millones de catalanes los que han dicho que sí, eso no avala para declararnos de independencia de un país. Si tú quieres un referéndum pactado y reforma la Constitución legalmente, vamos al 60-60 por lo menos. Ya. 60% de participación y 60% de personas que digan que sí, porque tú empezarías un país. Acuérdate de lo que estamos hablando, de empezar un país con el 50+1. Claro, que además ni siquiera lo tiene, no está claro que lo tengan. No lo tienen, pero... Porque en el Parlamento las fuerzas independentistas suman 48. Exactamente, 47 puntos fracción. Ahora, ¿tú crees que el fin de semana el gobierno de Rajoy va a destituir a Puigdemont? O sea, ¿van a poder aplicar el bendito 155, Julián? Buenísima pregunta, Jaime. Tú puedes decir que el 155 está ahí, el Senado lo va a aprobar, lógicamente, el gobierno toma la medida de aplicarlo. ¿Cómo lo aplicas? En términos prácticos. Exacto. Bien.